Las luchas de las mujeres, más que una utopía. El Ministerio del Trabajo propone reconocer la labor de cuidadoras a las madres. Las mujeres y el Plan Nacional de Desarrollo, el tema de la más reciente edición de Pa' Charlar de Derechos. Calfa Catativá conmemoró el Día de la Mujer. Una mirada a la presencia de la mujer en la reforma laboral. Un análisis de la reforma a la salud y sus dos principales debates. Yo soy Ferney Darío Jaramillo. Yo soy Mayra Alejandra Restrepo. Y yo soy Juan Pablo González. Somos el equipo de comunicaciones de la Escuela Nacional Sindical y junto a la emisora virtual de Adida y al sistema informativo de Sintra Unicol producimos este programa que se llama AIL Radio. Este es un programa informativo en la página web de la Agencia de Información Laboral, que es ail.ens.org.co. También nos puedes escuchar en las principales plataformas de podcast. Muchas gracias por escucharnos y compartir nuestros contenidos. Hoy es 11 de marzo del año 2023. En esta edición hablamos de los derechos de las mujeres y de la propuesta de Mintrabajo para reconocer bono pensional. También hablamos de la mujer en el Plan Nacional de Desarrollo y la reforma laboral. Además les contamos sobre la conmemoración del Día de la Mujer en el Calfa Catativá y de la reforma a la salud. Bienvenidas y bienvenidos. La Agencia de Información Laboral de la Escuela Nacional Sindical presenta AIL Radio. AIL Radio. Todo lo que pasa en el mundo del trabajo, el sindicalismo, la defensa de los derechos humanos y la democracia, lo escuchas aquí en lo que pasa en el mundo del trabajo, el sindicalismo, la defensa de los derechos humanos y la democracia, lo escuchas aquí en AIL Radio. AIL Radio. La opinión de los especialistas sobre los temas de actualidad. Esta es la editorial. La editorial. El 8 de marzo se conmemoró el Día Internacional de la Mujer. En esa fecha miles de mujeres salieron a las calles a exigir respeto por sus derechos, ya que el mundo aún discrimina, excluye y violenta a las mujeres, lo cual genera inequidad y desigualdad que limita la vida digna para ellas. En Colombia, las cifras que tienen que ver con las mujeres y el mundo del trabajo no son alentadoras. La crisis del COVID-19 generó aún más desigualdad para ellas. Por ejemplo, la tasa de desempleo de las mujeres es de 14,3%, mientras que para los hombres es del 9%. Vamos a escuchar esta y otras cifras que tienen que para los hombres es del 9%. Vamos a escuchar esta y otras cifras que tienen que ver con la mujer en el mundo del trabajo. Francis Corrales, profesional de la Escuela Nacional Sindical, nos da su opinión en la editorial de esta semana. La conmemoración del 8 de marzo se constituye en el momento más importante e histórico de la lucha de las mujeres por la defensa de sus derechos en todos los ámbitos de la vida. En particular, la conmemoración del 8 de marzo también señala y hace énfasis en la mujer trabajadora. Desde la Escuela Nacional Sindical, nuestras miradas se hacen a estas condiciones en las que las mujeres se insertan al mundo laboral y cómo esto también afecta sus vidas personales e individuales. Partimos de la idea de que estamos en un mundo desigual y que un mundo libre de discriminación, exclusión y violencias para las mujeres, así como la implementación de medidas que contribuyan a la superación de la inequidad y la desigualdad que afecta y limita una vida digna para las mujeres, sigue siendo una tarea pendiente. Dice el representante de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, al paso actual, la igualdad de género se alcanzará hasta dentro de 300 años. Y esto constituye entonces la idea de que formalmente los derechos de las mujeres y la posibilidad de inclusión que venimos trabajando desde hace muchos años parece que se aleja de nuestra perspectiva. Es algo así como la utopía de la que habla Galeano citando a Birri, que dice que la utopía está en el horizonte. Dice él: yo sé muy bien que nunca la alcanzaré. Si yo camino 10 pasos, ella se alejará 10 pasos. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar. Y nosotros venimos caminando desde hace décadas, hemos caminado buscando una participación muy reducida. El 45.4% de las mujeres en este momento que están en edad de trabajar ocupan un cargo en el mundo laboral.
Eso significa que solo 45 mujeres de 100 están trabajando. La diferencia frente a los hombres es altísima. Por ejemplo, los hombres de cada 100, 70 están trabajando. Se complejiza un poco más cuando hablamos, por ejemplo, de las labores del cuidado. Las mujeres en este momento siguen representando la mayor tasa de dedicación a labores del cuidado. En particular nos dice la encuesta de la ENUD que esto implica que las mujeres participan en labores como el suministro de alimentos con una brecha del 47% con respecto a los hombres y en la limpieza y el mantenimiento del hogar con una brecha de 32.8%. De todas las formas posibles de discriminación que existen hacia las mujeres, hay una que nos preocupa y tiene que ver justamente con la violencia contra liderazgos sociales. Hay una que nos preocupa y tiene que ver justamente con la violencia contra el liderazgo social y sindical de las mujeres. Este espacio que se ha constituido en el espacio donde se generan, donde se gestan las grandes reivindicaciones laborales por condiciones dignas y de mejores condiciones de inserción laboral, ha sido vulnerado y viene mostrando una creciente suba de violencia, alza en los índices de violencia, por lo cual las mujeres están siendo vulneradas. En el 2021 se registraron 224 conductas de violencia contra las mujeres. Entre los registros se encuentran 173 casos de amenazas, 26 asesinatos, 6 casos de extorsión, 5 de desplazamiento forzado, 5 atentados, 3 casos de estigmatización y 2 de secuestros. En general, la violencia contra las mujeres se manifiesta en estos espacios sindicales, pero también la violencia contra las mujeres se manifiesta en estos espacios sindicales, pero también es una deuda en función de cómo se observa la violencia en todos los ámbitos de la vida de las mujeres. No solo reivindicamos los derechos laborales de las mujeres, sino que también alertamos sobre la necesidad de redefinir los sistemas de protección, que eso implicará reconocer los mecanismos que a nivel nacional e internacional se tienen para proteger a las mujeres. Estamos en un momento de cambio y creemos que la utopía, esa utopía que sirve para caminar, nos está alejando 10 pasos, pero no debemos detenernos. Al contrario, la perspectiva es caminar para seguir avanzando hacia la libertad de las mujeres. Estamos en un momento en el que implica unos retos en los cambios de la manera en cómo se ha venido legislando para las mujeres, y esto intentará generar cierres a las brechas salariales y a la participación de las mujeres en el mundo laboral, reducir los niveles de informalidad, equiparar las licencias de paternidad y maternidad, una apuesta general de las mujeres para redistribuir el cuidado no remunerado, crear un sistema nacional del cuidado, mejorar los mecanismos de protección contra la violencia hacia las mujeres, donde ratificar el convenio 190 será clave, proteger y promover los derechos y libertades sindicales para las mujeres. Los cambios son difíciles, son lentos y a veces producen miedo, y para poder caminar y avanzar, que no nos pase como el cuento del conejo en el libro de los abrazos de Eduardo Galeano. En AIL Radio. Derechos laborales. Un 8 de marzo, pero de 1960, María Cano se definiría por medio de una carta que envió a la Organización Democrática de Mujeres de Antioquia como agitadora de las ideas comunes a toda noble aspiración de la gente que trabaja. La Flor del Trabajo, como era conocida, luchó incansablemente por reclamar muchos derechos y garantías laborales con los que contamos actualmente. En medio de esas causas que movían su actuar estaba el reconocimiento del papel de la mujer en la sociedad colombiana. Pues bien, el pasado miércoles 8 de marzo en Bogotá, y como si se tratara de una proyección misma del deseo de Cano, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, anunció que desde el Ministerio del Trabajo se está trabajando para sacar adelante una estrategia que busca reconocer la labor de cuidadora que tienen las madres colombianas. En materia de reforma pensional, que es un tema tan sensible para el país, estamos trabajando una estrategia que yo he llamado la estrategia de la compensación de género. ¿Eso qué significa? Eso significa que para las mujeres que se han dedicado en su vida a este trabajo del cuidado, haya un reconocimiento por cada hijo criado de un tiempo para hasta 3 hijos. Estamos con el Ministerio de Hacienda y con Planeación haciendo el costeo,
o lo que significa la inversión fiscal, y con ello entonces trabajaremos para que efectivamente las mujeres de Colombia sintamos que hay medidas claras que a la vejez nos van a tener algún punto de incentivo para seguir contribuyendo a la productividad y a la riqueza. Por otro lado, la ministra hizo un balance general en donde cuenta que la entidad ha realizado durante este año procesos preventivos de atención y consulta en diferentes empresas con enfoque de género. Tuvimos un proceso de formación de cerca de 3 meses. Son mujeres que son profesionales en derecho, que son especializadas en derecho laboral, pero que además tienen una formación de género. Con ellas, hasta este momento, en estos 3 meses, hemos logrado en primera instancia trabajar en unas visitas a las diferentes empresas y entornos laborales, donde hemos recogido 351 querellas en torno a la violación de sus derechos como tal. Adicionalmente, de estas 351 querellas, se han iniciado 30 averiguaciones preliminares administrativas para determinar qué significa y cuáles serán las sanciones frente a estos hallazgos importantes. Para este año del 2023 tenemos una programación de 12.000 visitas y de ellas pretendemos, o nuestra meta es que 3.600 serán con enfoque de género, es decir, el 30% de ellas. Además, hemos logrado sensibilizar a cerca de 3.000 personas, tanto de los sectores públicos como del sector privado en términos generales. Gloria Inés Ramírez también Gloria Inés Ramírez también ratificó en medio del evento el compromiso institucional para hacer cumplir el convenio 190 de la OIT, el cual hace alusión explícitamente a la prevención de las violencias de género y el acoso laboral y sexual. En AIL Radio. Variedades. La Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo realizó la semana pasada la segunda edición de su programa Pa' Charlar de Derechos. El tema en esta oportunidad estuvo relacionado con la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Durante el programa, las invitadas y la moderadora conversaron sobre el Plan Nacional de Desarrollo y la manera como las mujeres aparecen en él. También hablaron de las propuestas que están haciendo para que se incluyan más temas que tienen que ver con ellas. Verónica Tavares fue la moderadora del espacio que contó con la participación en él. También hablaron de las propuestas que están haciendo para que se incluyan más temas que tienen que ver con ellas. Verónica Tavares fue la moderadora del espacio que contó con la participación de Laura Cardosa, psicóloga especialista en resolución de conflictos y construcción de paz. Cardosa tiene experiencia de más de 15 años de trabajo en organizaciones, sobre todo de mujeres. Además, asesoró la mesa de negociación de La Habana. La otra invitada fue María de los Ángeles Ríos, quien lleva muchos años como activista y es asesora de la Red Nacional de Mujeres. Primero, la conversación giró en torno a los temas en los que hay avances para las mujeres. Ella es María de los Ángeles Ríos. Por ejemplo, la sentencia C-055 de este año, que es una sentencia en la que se da la despenalización parcial del aborto, eso sin lugar a dudas es un avance en el ejercicio de la ciudadanía plena de las mujeres, que aún no es el logro, pero es el objetivo. En términos de participación política, si bien hay un avance en el entendido de que las mujeres tenemos el derecho al voto, tenemos la posibilidad de ejercer nuestros liderazgos no solo en escenarios del 100% de la población, pues sean que en todos los escenarios al menos haya una participación del 50% de la población de este país. En relación con la autonomía económica, pues vemos que las mujeres tenemos derecho a un patrimonio propio, al ejercicio de la propiedad. Sin embargo, y esto es muy importante también en relación a lo que ya he dicho, y es que todas las mujeres, aun cuando en la ley se supone que los derechos son para todas, la diversidad de mujeres nos enfrentamos a unas condiciones particulares que hacen que el ejercicio de ese derecho reconocido en la ley no sea igual para todas. Entonces ahí vemos que, por ejemplo, cuando se habla en términos de la posibilidad de ejercer el derecho a la participación política o a la interrupción voluntaria del embarazo, derechos sexuales y reproductivos, de entrada hay que aclarar que las mujeres rurales, las mujeres que se encuentran en zonas o en condiciones de vulnerabilidad, no cuentan
con las mismas posibilidades económicas, hay un reto y es lograr la titulación de la tierra, es decir, las mujeres trabajamos la tierra, las mujeres actuamos como poseedoras y tenedoras, pero aún así no se nos reconoce la propiedad sobre esa tierra y en los procesos de restitución de tierras vemos un gran margen de acceso a la titulación porque generalmente quedan en cabeza de los hombres. Y además seguimos viendo lo relacionado con que las mujeres, aun cuando tengamos la misma formación, las mismas, tengamos las mismas capacidades para el ejercicio de un mismo cargo, pues hay una brecha salarial en la que no se nos reconoce, digamos, el mismo reconocimiento económico. Y en términos generales, pues también hay algo relacionado en el contexto colombiano y es el conflicto armado en Colombia, y es que ha afectado de manera desproporcional a las mujeres. Y si bien el acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno nacional fue una victoria en términos de que se reconoció la necesidad de las mujeres, y si bien el acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno nacional fue una victoria en términos de que se reconoció la necesidad de incorporación de un enfoque de género en el sentido de, para que el conflicto armado se logre superar y la paz que se logre sea sostenible y duradera, había como una condición necesaria y era reconocer el impacto de la guerra en los cuerpos de las mujeres y en ese sentido adoptar unas medidas específicas. Sin embargo, y a pesar de ello, en este momento hay una desaceleración en la implementación de esas medidas con enfoque de género. En medio ambiente pasa algo similar y es que las mujeres hemos tenido y ocupado un rol del cuidado del medio ambiente que no ha sido reconocido en este momento. Y el tema también que es importante es todo lo relacionado con el cuidado y es que a partir de la distribución de roles basados en el sexo, se definió que las mujeres o el lugar que se ocupó para las mujeres fueron tareas de cuidado, tan importantes como las tareas relacionadas con la productividad económica y política. Sin embargo, a estas no se les dio un reconocimiento económico y se configuró en una actividad que no tiene o que no se le da un reconocimiento en términos de que aporta a la consolidación o a la estructuración de un gobierno y de un Estado o de un país. Y en este momento, algo que es un avance es que la discusión que desde el movimiento de mujeres lleva mucho tiempo está teniendo un lugar muy importante en las agendas de gobierno y en general en la agenda de derechos humanos y es sobre el reconocimiento a las tareas de cuidado como una actividad que tiene un componente productivo que es necesario que se reconozca y esto asociado también pues que en términos de pobreza las mujeres hay una feminización de la pobreza. ¿En qué sentido? En que en las condiciones de vulnerabilidad las mujeres nos ocupamos siempre como entre las personas más afectadas por condiciones de discriminación, las mujeres se ven aún más siempre como entre las personas más afectadas por condiciones de discriminación, las mujeres se ven aún más afectadas en ese grupo de personas afectadas. Eso en términos como del balance de los derechos de las mujeres actualmente. Seguidamente vamos a escuchar a Laura Cardosa. ¿Qué debería incluir el Plan Nacional de Desarrollo? Pues a ver, el plan es la hoja de ruta del gobierno, ¿no? Es lo que orienta las acciones de todos los ministerios, de todas las entidades de gobierno y el que da la priorización temática, política y económica para las inversiones que va a hacer el gobierno en 3 años, no es en 4. Se quisiera que fueran 4, pero en realidad los planes de desarrollo funcionan es por 3 años. No todo puede estar en el Plan Nacional de Desarrollo. 1, porque muchas de las políticas que deben solucionar los vacíos que hay en términos de derechos de las mujeres ya existen y no podrían repetirse en el Plan Nacional de Desarrollo. Voy a poner un ejemplo. Todas las barreras que hay para acceder a la justicia en caso de mujeres es repetir lo que ya está legislado, ¿sí? Y esto, digamos, en términos prácticos, no es útil, no funciona. Lo que sí debe hacer el Plan Nacional de Desarrollo es avanzar sobre lo que ya se viene haciendo. Y en ese sentido, las discusiones que se vienen dando en el movimiento de mujeres, por ejemplo, desde siempre, desde hace 50 años, 60 años, digamos que van teniendo como un camino recorrido y lo que se debe hacer es revisar ese camino recorrido y avanzar en ello. Entonces, en este momento en particular, el tema de participación política, los últimos 12 años tal vez, ha sido un tema clave en llegar a la paridad, ¿no? Decía María de los Ángeles claramente, en este momento legalmente tenemos la cuota del 30% en los escenarios del Ejecutivo, pero eso no es suficiente. Hay que lograr la paridad completa y se están discutiendo reformas políticas, se están discutiendo nuevos códigos electorales,
allí el Plan Nacional de Desarrollo puede indicar algunos códigos electorales, allí el Plan Nacional de Desarrollo puede indicar algunas vías, no legislar, no crear la ley, pero sí algunas vías para alcanzar, por ejemplo, la paridad. Frente al tema de anticonceptivos o barreras para acceder a la salud sexual y reproductiva. Y con esto es todo un tema, ¿no? Porque el Plan Nacional de Desarrollo se discute en el legislativo, es decir, en el Congreso, en ambas cámaras. Entonces, si abrimos algunas discusiones en el Plan Nacional de Desarrollo, como los avances que ya tenemos en términos de derechos sexuales y reproductivos, lo que puede pasar es que el Plan Nacional de Desarrollo restrinja derechos por 3 años. Entonces hay unos temas en los que es mejor dejarlos quietos. Después, María de los Ángeles habló sobre lo que hay en el Plan Nacional de Desarrollo y que beneficia a las mujeres colombianas. Esto fue lo que dijo. Nosotras identificamos, haciendo el análisis de las bases y del articulado del Plan Nacional de Desarrollo, que en las bases hay un reconocimiento enunciativo a las mujeres en las transformaciones que allí se plantean. Pero las bases tienen un problema y es que no establece metas ni indicadores claros, pero esto hace parte de la naturaleza que tienen las bases y es que en efecto son las bases que deben guiar la construcción del articulado y sirven de fundamento para las políticas públicas de gobierno. Pero cuando nosotros revisamos el articulado, de los 300 artículos, identificamos 13 con enfoque de género. Y la identificación del enfoque de género está en términos enunciativos. ¿Esto qué quiere decir? Es decir, el enfoque de género en una política pública podría ser que en efecto se reconozca como un problema, afecta de manera particular a las mujeres y se creen propuestas específicas para superar esa problemática. Cuando decimos que es enunciativo es porque se dice, y este programa o esta propuesta o este articulado tendrá enfoque de género y será con las mujeres. Entonces, ahí nosotras decimos es un enfoque de género enunciativo. E identificamos que este articulado tendrá enfoque de género y será con las mujeres. Entonces, ahí nosotras decimos es un enfoque de género enunciativo. E identificamos que esos 13 artículos están relacionados fundamentalmente y de acuerdo con las autonomías de la CEPAL, relacionados con la autonomía física. ¿Esto qué quiere? Superación de violencias basadas en género y derechos sexuales y reproductivos a partir de 2 propuestas como puntuales. De la superación de violencias, el fortalecimiento a las comisarías de familia y el sistema de monitoreo de violencias basadas en género. Las dos son artículos que son importantes. A pesar de que hay algunos temas que tienen que ver con las mujeres en el Plan Nacional de Desarrollo, hay otros que no están. Por eso las mujeres están haciendo proposiciones de cambio y quieren que se incluyan nuevos artículos en el Plan Nacional de Desarrollo. Los agruparon en 4 temas. Escuchemos a María de los Ángeles. 4 temas, digamos, gruesos que hemos trabajado donde se pueden agrupar como algunas redacciones para proposición para eliminar un artículo en particular. Y esos 4 temas son la igualdad y no discriminación como elementos fundamentales, digamos, para el reconocimiento de todas las características de las mujeres. Somos distintas, tenemos distintos lugares de enunciación, tenemos distintos lugares de trabajo, distintos lugares donde estamos haciendo. El segundo tiene que ver con la participación política. Solamente decir que hicimos también unas proposiciones de cambios a unos artículos para que el principio de paridad siga siendo reconocido, para que, digamos, se desarrolle mejor la posibilidad de la planeación participativa en clave, pues, de las mujeres, que las mujeres puedan estar allí o podamos estar allí de manera directa, no como grupo poblacional, como la mitad de la población que somos. El tercer tema grueso en el que trabajamos se llama Paz y Víctimas y este tiene que ver con reactivar todos los compromisos que quedaron en el acuerdo de paz, porque el 2016 que se firmó el acuerdo al 2023 han cambiado cantidad de cosas. Y el cuarto tema es el de seguridad humana, pues que tiene que ver en particular con un artículo que busca la transformación de la policía en todo sentido. La policía se está pensando en mover de ministerio, la policía, pues bueno, todo el enfoque de la policía, de cómo la hemos entendido hasta ahora, el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan de Gobierno propuesto al menos, darle un giro a eso. Y nosotros hemos dicho, bueno, si la policía va a cambiar, entonces de una vez métanle ahí también el tema de género y los enfoques diferenciales. Por último, un tema que nos ha parecido muy importante desarrollar, y creo que esto es un elemento que ha sido una bandera del movimiento de mujeres desde hace mucho tiempo,
23 años exactamente, y es la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que es sobre mujeres, paz y seguridad, y que incluye un montón de temas alrededor de la seguridad y un montón de temas alrededor de paz y de la posibilidad de que las mujeres tengan voz en la construcción de ambas miradas, tanto de la paz como de la seguridad, y que en realidad sean protagonistas todas las mujeres de esos dos escenarios. Los temas que las mujeres quieren que se incluyan son necesarios. Ellas consideran que hay un reconocimiento insuficiente para las mujeres en el Plan Nacional de Desarrollo. Quieren que se incorporen todos o al menos la mayoría de las proposiciones que están haciendo. Escuchemos a Laura Cardosa. En la experiencia de incidencia de la Mesa de Mujeres por el Plan Nacional de Desarrollo en las últimas 3 décadas, digamos que se propone una cantidad de articulados, de proposiciones, y siempre queda mucho menos de lo que se propone. Y hay una preocupación ahorita en particular, y es cómo lograr que se reconozcan todas las proposiciones, porque realmente hay un reconocimiento insuficiente de las mujeres en el Plan Nacional de Desarrollo. Y esto se agrava es porque esta es la hoja de ruta del gobierno del cambio. Es decir, si este es el gobierno que va a cambiar las condiciones estructurales de vida que han afectado a los grupos históricamente discriminados, las mujeres hacemos parte de estos grupos. Y si no se nos incorpora en esa hoja de ruta, pues el cambio no va a ser con las mujeres. Siendo futuristas, nuestro deseo es que se reconozcan todas las proposiciones, porque además estamos pidiendo mínimos, como las relacionadas con las autonomías. Lo que se está pidiendo es que se hagan unos ajustes mínimos para garantizar que haya una transversalización real del enfoque de género. Entonces, en principio, nuestro ideal es que se incorporen todas, o al menos la mayoría, porque de nuevo, de 300 artículos, solo en 13 nos vamos a ver beneficiadas las mujeres. El Plan Nacional de Desarrollo se discute por estos días en el Congreso, y ese es el espacio donde se deberán agregar los temas que faltan. El programa Pa' Charlar de Derechos es transmitido todos los jueves a las 5 los temas que faltan. El programa Pa' Charlar de Derechos es transmitido todos los jueves a las 5 p.m. a través de las redes sociales de la plataforma y de varias organizaciones que hacen parte de esta, entre ellas la Escuela Nacional Sindical. Agenda laboral. Estas son las actividades de la Escuela Nacional Sindical en la defensa y promoción de los derechos laborales. El Centro de Atención Laboral de Facatativá, que atiende al sector de flores, conmemoró el Día Internacional de la Mujer con una integración para las y los trabajadores del sector en su sede. Durante la tarde del 8 de marzo se realizó una actividad para hablar de género y en la cual se compartieron vivencias. Vamos a escuchar a Paula Forero, coordinadora del CAL Facatativá, quien nos dice cuáles son las organizaciones que participaron de la actividad. Desde el Centro de Atención Laboral, sector floricultor, el día de hoy, 8 de marzo, conmemoramos el Día de la Lucha de las Mujeres. Tenemos un evento muy importante de conmemoración. Nos acompañan las organizaciones sindicales como está Sintrainagro, Sinaltraflor, Sintraflonal y ONOF. Estamos celebrando las luchas y empoderamiento de nuestras compañeras. Recordemos que la mayoría de las trabajadoras son madres, cabezas de hogar, mujeres. El día de hoy conmemoramos y empoderamos a nuestras compañeras para que sigamos con la lucha. Nargi Lugo Sierra es la profesional psicosocial del Centro de Atención Laboral. Ella nos habla sobre la charla que dio durante la actividad, de los temas que se trataron y de lo que sigue en este trabajo con las y los trabajadores de flores. Realizamos un encuentro con las y los trabajadores del sector floricultor de la Sabana Occidente de Cundinamarca, con el fin de aperturar espacios de diálogo en torno al empoderamiento femenino y la equidad de género en el contexto laboral. Compartimos, en compañía de la Red de Activistas de Derechos Laborales, el análisis de los 7 principios del empoderamiento femenino desarrollados por la Organización de las Naciones Unidas Mujeres, identificando los aspectos que se deben potenciar desde los entornos laborales y cómo esto se reflejaría en el bienestar psicosocial de las y los trabajadores. Claro está, todo este desarrollo ha contado con la transversalidad de la visibilización de la importancia del cuidado de la salud mental y emocional en estos entornos, temática en la que hemos estado trabajando desde hace 2 años con las organizaciones sindicales del sector. Además
de ser este espacio la oportunidad de compartir desde el aprendizaje colectivo y el aprendizaje popular, desde las habilidades y capacidades de cada uno de estos trabajadores, ahondando y sobre todo reforzando temas de actualidad con gran relevancia, como actualmente lo es la ratificación del convenio C-190 de la Organización Internacional del Trabajo. De este primer espacio surgirá la organización de un grupo de empoderamiento donde paso a paso se irán generando estrategias de acción para llevarlas a cabo o tenerlas en cuenta para la interacción en el día a día, en el entorno laboral, pero también familiar y social. Los centros de atención laboral son un proyecto ejecutado por la Escuela Nacional Sindical y financiado por el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos. Con él se pretende mejorar las condiciones laborales de las y los trabajadores de los 5 sectores priorizados por el Plan de Acción Laboral Obama Santos. En AIL Radio. Derechos laborales. A finales de febrero se hizo público un documento que contiene el borrador de la reforma laboral que el Gobierno Nacional pretende presentar ante el Congreso próximamente. En este se tocan diferentes temáticas como las horas extras, la negociación colectiva y la modalidad de contratos. Es por ello que, de cara a la agenda legislativa del país y teniendo en cuenta el tema central de esta emisión, queremos brindar algunos datos sobre cómo la reforma laboral incluye temas de género y propende por una participación más impactante de la mujer en el mundo laboral. Lo primero que hay por decir es que Colombia es un país de mujeres, pues el 51,2% de la población está constituido por ellas. También es menester contar que la brecha salarial entre ambos géneros es del 12,1%, es decir, las mujeres perciben en promedio cerca del 88% del salario que los hombres reciben. Para hablar de los principales puntos de la reforma que benefician a las mujeres, hemos conversado con Sandra Milena Muñoz Cañas. Ella es asesora laboral del Centro de Solidaridad Internacional y de la Corporación Viva la Ciudadanía. La reforma laboral que propone el Ministerio de Trabajo es una reforma que incluye las propuestas de las mujeres y otras diversidades sexogenéricas. En un capítulo de equidad y cierre de brechas salariales se incluyen varios temas. Entre ellos, la licencia de paternidad de hasta 12 semanas, la cual deberá ser flexible, parental e intransferible. 2. Se establece una licencia remunerada en casos de interrupción voluntaria del embarazo. 3. Se define el concepto de calamidad doméstica que está en el artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo para decir que es cualquier situación que le impida al trabajador o a la trabajadora asistir o llegar al lugar de trabajo. Esto puede ser una fuerza mayor, un caso fortuito, entre otras, sin que el trabajador deba ser sancionado por ello y sin que el trabajador se le vaya a descontar estos días o el día que falte por esta calamidad, sean programadas o no programadas, dado que muchos trabajadores y trabajadoras en el país les descontaban estos días o tenían que reponerlos o tenían alguna dificultad para asistir a sus citas médicas cuando se cruzaban con la jornada de trabajo. Se incluye también en este acápite unas licencias por ciclos menstruales fuertes, endometriosis, entre otras, dado que muchos de los casos que se presentaban no eran concedidos como licencias o como incapacidades por parte del empleador y por tanto si se ausentaba la mujer del trabajo tendría que reponer estos días o este día o compensarlo monetariamente o sería descontado de su salario. Hay otro nivel de licencias que se incluyen que tiene que ver con facilitar las labores del cuidado y es que cuando el trabajador o la trabajadora tenga que asistir a reclamar las notas o las obligaciones diversas que se puedan tener en los colegios o instituciones educativas de hijos, hijas o las obligaciones diversas que se puedan tener en los colegios o instituciones educativas de hijos, hijas o personas a cargo. Finalmente, en este acápite se incluye la necesidad de una jornada flexible, la cual tendrá el empleador que conceder previa justa causa, por supuesto, expuesta por la trabajadora o el trabajador, pero en todo caso el empleador tendrá la obligación de concederla. Finalmente, hay un artículo específico sobre la erradicación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo
y en buena hora es un artículo que recoge la visión del aún no ratificado convenio 190 de la OIT. Quiere decir que es un artículo que va mucho más allá, que reconoce que la violencia pasa tanto en el lugar público como en el espacio privado, que es una violencia que puede ser ejercida por múltiples actores, que es una violencia que pasa en cualquier vínculo contractual, sea contrato de trabajo, contratista o cualquier otro tipo de eso que puede ser ejercida por un empleador, pero también por un proveedor o otro tipo de personas. Este concepto ampliado de violencia y acoso en el lugar de trabajo lo trae el convenio 190 y lo recoge esta propuesta normativa de reforma laboral. Finalmente, se recogen dos normas específicas para las mujeres y en general para personas históricamente discriminadas. Uno tiene que ver con la inclusión laboral a personas con discapacidad y dos, se establece la necesidad, como ha pasado en otros países, de que se incluya el contrato por escrito y depositado en el Ministerio de Trabajo en los casos de contratos de trabajadoras domésticas. De igual manera, le preguntamos si la reforma laboral aborda y garantiza plenamente la igualdad de género y la equidad laboral en el país. La propuesta de reforma laboral que nos trae el Ministerio de Trabajo, sin duda, es una propuesta que recoge por lo menos tres obligaciones históricas. Una, incluir en una ley laboral lo que la jurisprudencia por años ha decantado cuando ha querido proteger derechos laborales. Dos, lo que las recomendaciones de la OIT y de otras instancias internacionales como el Plan de Acción Laboral con Estados Unidos, el PAL Canadá, la OTE y entre otras, ha dicho cómo proteger derechos laborales y sindicales en este país. Y tres, por supuesto, el artículo 53 de la Constitución Política, que no es otra cosa que pensarnos el derecho laboral, o mejor dicho, la constitucionalización del derecho laboral. Así, esta reforma laboral que propone el Ministerio de Trabajo es una reforma ajustada a un sinnúmero de obligaciones que teníamos pendientes en el país. Y en el caso específico de las mujeres, se crea un capítulo sobre equidad y cierre de brechas salariales que fue construido aparte de las mujeres. Se crea un capítulo sobre equidad y cierre de brechas salariales que fue construido a partir de varias mesas temáticas que a nivel nacional y a nivel territorial recogieron las voces de las mujeres trabajadoras y sindicalistas, las voces y sus sentires de lo que debería llevar una norma, una ley que pretende modificar, adicionar y mejorar el disfrute de los derechos de cara a la equidad laboral de las mujeres en el mundo del trabajo. Pero para hablar de los temas de las mujeres, primero hay que hablar de manera estructural de la reforma. La reforma laboral es una reforma que contiene por lo menos 6 bloques o 6 temas principales. Un primer tema que va dirigido a describir la necesidad de que los principios en el mundo del trabajo se apliquen a todos los vínculos contractuales que puedan existir en el país y no solamente específicas para garantizar la estabilidad laboral, y en esta lo que intenta es poner el contrato de trabajo a término indefinido como la regla general y excepciones a este contrato cuando el trabajo no sea permanente mediante otras figuras como el contrato a término fijo, obra o labor, empresas de servicios temporales y otras figuras que se han usado históricamente para contratar a los trabajadores y trabajadoras en Colombia, pero que se han usado de manera inadecuada. Muchas veces nos han contratado con contratos a término fijo por muchos años cuando el trabajo es permanente. Lo que intenta este bloque de estabilidad es poner como regla general la obligación de que si el trabajo es permanente, el contrato sea indefinido. Hay un tercer bloque de normas importantes que recoge la reforma laboral que llamamos de recuperación del valor del trabajo, que es donde están todos los recargos por trabajo extra, nocturno, dominical, donde está el pago de las indemnizaciones turno, dominical, donde está el pago de las indemnizaciones que van a quedar mucho más altas y hasta de 45 días, en donde van a quedar recargos al 100% por trabajo extra nocturno, donde van a quedar adicionalmente la necesidad de que el trabajo nocturno empiece a las 6 de la tarde y no a las 9 de la noche, entre otras disposiciones como por ejemplo tener un debido proceso disciplinario como lo establecen las altas cortes.
sobre todo la Corte Constitucional, en donde haya derecho a la doble instancia, entre otras. Hay otro bloque de normas muy importante, que sería el cuarto bloque, que es el bloque que llamamos de normas sobre equidad y brecha salarial, que son los temas de las mujeres, y otras diversidades sexogenéricas que se verían beneficiadas con estas normas en el mundo del trabajo. Un quinto bloque de normas que específicamente habla de unas poblaciones que históricamente han estado discriminadas y que queremos proteger con la reforma laboral. Estas poblaciones son trabajo doméstico, trabajadores rurales, trabajadores en discapacidad o que tengan necesidad de que hablemos de inclusión laboral, trabajadores que son migrantes, trabajadores que están en los procesos de descarbonización, en industrias mineras y demás, y trabajadoras que adicionalmente son jóvenes aprendices y que requieren una protección especial. Y el último bloque de protección que trae la reforma laboral y que es de gran importancia es el bloque de temas sindicales, en donde se desarrollan algunas garantías para el derecho de asociación, negociación y huelga. El articulado que está consolidado dentro del borrador que se conoce es amplio en su mención a la mujer. Allí se rescatan diferentes disposiciones que otorgan gran protagonismo a las trabajadoras, como el artículo 45, en donde se encuentran estrategias para la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. También el artículo 4, donde se dispondría estabilidad reforzada para madres cabezas de hogar, o el articulado 41, en el que se habla sobre la salud reproductiva de las trabajadoras. De momento, se sabe que el 16 de marzo serán radicadas ante el Congreso la reforma laboral y la reforma pensional. En AIL Radio. Variedades. La reforma a la salud se discute por estos días en el Congreso. Es una de las 3 principales reformas que ha planteado medios de comunicación y en la calle. Esta semana se publicó en la Agencia de Información Laboral una columna sobre la reforma a la salud. En ella, Karen Alejandra Parra, abogada y quien es la coordinadora del Centro de Atención Laboral de Villavicencio, nos habla sobre los 2 principales debates que tiene la reforma a la salud. Por eso la hemos invitado para escuchar de primera mano lo que nos tiene que decir al respecto de la forma como se debe tramitar la ley y de la eliminación o no de las EPS. Karen, ¿cómo debe ser tramitada la reforma a la salud? ¿Como ley ordinaria o como ley estatutaria? Frente a la discusión de cómo debe ser tramitada la reforma a la salud en Colombia y las recientes discusiones sobre la reserva estatutaria que tendría el proyecto de ley 339 del año 2023, considero que este proyecto efectivamente puede ser tramitado como una ley ordinaria. Y esta afirmación la fundamento en que si bien la Constitución Política en su artículo 152 determinó que los derechos fundamentales, la corporación que se encarga de interpretar lo que dice la Constitución, ha determinado en sus decisiones, que nosotros llamamos jurisprudencia, que no toda mención nominal de un derecho convierte a la ley que lo desarrolla en una ley estatutaria. Y frente a ello, me gustaría compartir con ustedes un precedente importante en este sentido, en este tema que estamos analizando, que es la sentencia C-791 del año 2011, en donde la Corte analizó la Ley 1438 de 2011, determinando que aunque esta ley pretendía reformar el sistema de salud en Colombia, no debió de haberse tramitado como una ley estatutaria, pues no se acercaba al núcleo esencial del derecho a la salud. Esta aseveración finalmente nos permite concluir que el proyecto de ley 339 del año 2023 puede tramitarse como una ley ordinaria sin ningún tipo de problema. El proyecto de ley 339 del año 2023 puede tramitarse como una ley ordinaria sin ningún tipo de problema, sin perder de vista que frente a artículos que se acercan al núcleo esencial del derecho a la salud, se deberá dar la discusión al interior del Congreso acerca de su permanencia o eliminación
para no caer en el riesgo de no haber sido tramitados mediante la reserva estatutaria. Karen también habló sobre la eliminación de las EPS. Esto es lo que nos dijo. Un aspecto de la reforma a la salud que sin duda ha generado un debate álgido al interior de la sociedad colombiana ha sido la transformación que se propone frente al funcionamiento de las EPS. Transformaciones que, si las analizamos, buscan remediar las principales barreras de acceso al derecho a la salud que no se han podido superar en más de los 30 años de vigencia de estas entidades. Analicémoslo. Si bien se ha generado en más de los 30 años de vigencia de estas entidades. Analicémoslo. Si bien se ha generado un temor en la sociedad colombiana frente al reemplazo de las EPS por los CAPS o Centros de Atención Primaria en Salud, lo cierto es que las EPS que no tengan riesgo financiero sí seguirán prestando el servicio de salud junto con los CAPS. Centros que tienen como finalidad corregir la barrera geográfica de acceso de los pacientes trasladándose directamente a las regiones. Componente de traslado que, si lo analizamos, es inoperante en el actual modelo de salud, en donde los pacientes desafortunadamente deben de trasladarse, personas que viven en zonas rurales, por más de 2 horas para acceder al servicio de salud en áreas urbanas, generalmente asumiendo el costo de traslado. Por su parte, también la reforma elimina el pago de las cuotas moderadoras y la con especialistas. Propuestas que, si las pensamos, corrigen los males del actual sistema de salud, en donde, por regla general, los pacientes no tienen dinero suficiente para pagar el copago y, además, deben asumir demoras injustificadas para poder ser atendidos por los especialistas. Esta columna está publicada en la Agencia de Información Laboral. Los y las invitamos a leer este y otros contenidos de interés en www.ail.ens.org.co. Este programa es producido por la Escuela Nacional Sindical con el apoyo de la Asociación de Institutores de Antioquia, ADIDA. Escúchelo por ADIDA Radio o por su plataforma digital preferida.